Perdón. Entonces vamos a ver hoy, disculpen, cómo los distintos tipos de solución de una ecuación cuadrática afectan la función cuadrática, y esto al final nos va a llevar a graficarlas de una manera, un poco más ágil. Bien, entonces, la relación entre la función cuadrática, donde la variable x aparece al cuadrado, y la ecuación cuadrática, donde la incógnita x aparece al cuadrado, recuerden que esa es la diferencia. Una función, entonces, toma distintos valores para distintos valores de la variable x, mientras que en la ecuación ustedes tienen que encontrar uno o dos valores para los cuales la igualdad se vuelve válida. La relación entre los dos está dada por las siguientes reglas. Primero, para esto asuma una función cuadrática f de x, que va a ser ax al cuadrado más bx más c, y su ecuación, ¿cómo decirlo? Complementaria, usamos otra palabra ayer. Asociada, creo que fue. Ya vamos a usar la ecuación asociada, que es lo mismo que la función pero igualada a 0. Entonces, las tres reglas que ustedes deben manejar son las siguientes. La primera dice, y veamos si es que ustedes pueden recordar lo que vimos ayer. La primera dice, si la ecuación ax al cuadrado más bx más c es igual a 0, tiene dos soluciones distintas, x1 y x2, tiene soluciones distintas, y entonces la gráfica de la función corta al eje x, eje horizontal, ¿en dónde? Bien, me gustaría que ustedes intentaran recordar eso, y si tienen alguna idea de dónde es, déjenlo en el chat. Recuerden que esto corresponde al, voy a irme brevemente al gráfico de acá al lado, corresponde a este caso, al x cuadrado más x menos 2, que esa ecuación tenía dos soluciones y eran justamente menos 2 y 1. Bien, no se preocupen, yo les rellenaré estos espacios. Entiendo que pueden estar a media máquina porque es muy temprano. Cortar eje X en 2 puntos. Y esos puntos son este y este de acá. Bien, entonces si mi ecuación, tengo una ecuación cuadrática y tiene dos soluciones distintas, entonces la gráfica de la función cuadrática asociada, que es lo mismo, pero en vez de estar igualada a 0, no está igualada a algo, es la expresión algebraica de una función, perdón, y va a tomar distintos valores a medida que x tenga distintos valores. Esa gráfica va a cortar el eje x, que recuerden que es el eje horizontal, en dos puntos, en x1,0 y en x2,0, ya que, dado que son soluciones de la ecuación cuadrática, si ustedes evalúan la función en x1 o si la evalúan en x2, el resultado va a ser igual a 0. Recuerden que esto significa evaluar la función en un punto.
ejemplo de esto, que sería el primer ejemplo de ayer, la ecuación x al cuadrado más 2x menos 1 era, ¿cierto? No, más x menos 2. Tiene dos soluciones. x1, que es menos 2, y x2 igual a 1. Por lo tanto, la función, o la forma gráfica de la función asociada a que es x al cuadrado más x menos 2, pasa por los puntos menos 2,0 y 1,0. Ya que f de menos 2 es igual a f de 1, que es igual a 0. Entonces aquí vamos con un ejemplo cómo se comporta justamente esto. Tenemos una ecuación cuadrática, x al cuadrado más x menos 2 es igual a 0. Aquí me faltó igual a 0, perdón. Tiene dos soluciones. ¿Cómo las encontramos? Yo las encontré un poco más arriba factorizando. La primera es menos 2 y la segunda es 1. O la primera es 1 y la segunda es menos 2, da lo mismo como ustedes los hayan ordenado. Entonces la forma gráfica de esta función, la parábola que grafica esta función, pasa por los puntos menos 2,0, sería la primera solución, 0, y la segunda solución es 1,0. O 1, perdón, así que el segundo punto, perdón, es 1,0, ya que ambos valores, menos 2 y 1, hacen que la función que está acá valga 0. Entonces ustedes podrían encontrar cuál es la forma gráfica de la función aproximada, si ustedes saben que la función pasa por ese punto y ese punto. ¿Hay algo más que se puede agregar? Sí, pero lo vamos a ir viendo la próxima semana. Bien, esta semana nos vamos a dedicar a ejercitar más esta parte de acá. ¿Ok? ¿Queda claro esto? Por favor, pregunten ahora. Yo por mientras voy a copiar el segundo ejemplo. Ya, bien, entonces continuamos al segundo caso. Este es el caso donde tenemos dos soluciones distintas y el segundo caso es donde tenemos una solución. Entonces, si mi ecuación tiene dos soluciones iguales o una única solución, y solamente ponemos x1 porque la otra es igual, entonces la gráfica de la función asociada, que si se fijan, perdón, es lo mismo que la ecuación, pero en vez de ser igual a 0 es la expresión algebraica de mi función. Corta el eje x, el eje horizontal, en solamente un punto, que tiene la forma x1, el valor de la solución como 0. Y se completa el ejemplo explicando ya que, dado que es una solución de la ecuación cuadrática, entonces evaluar la función en ese punto me tiene que dar 0. Porque se tiene que cumplir esta igualdad de acá. Y si yo evalúo la ecuación en ese punto, me va a dar 0, así que si yo evalúo esto en ese punto, necesariamente me tiene que dar 0. Bien, ejemplo de esto, la ecuación x al cuadrado más 4x más 4 es igual a 0, tiene una única solución, que es x igual a menos 2, la resolvimos ayer.
Por lo tanto, la forma gráfica de la función x al cuadrado más 4x más 4 pasa por el punto, no el puntos, el punto menos 2,0, ya que la función evaluada en menos 2 es igual a 0, porque ese valor hace que esta igualdad sea válida y por lo tanto hace que esta expresión, justamente la forma algebraica de mi función, valga 0. Y lo podemos ver también con un gráfico. Vamos a cambiar de orden. Ahí sí. Entonces este gráfico, por ejemplo, que es la forma algebraica de mi función x al cuadrado más 4x más 4, lo pasamos a forma tabular y a forma gráfica, que es esto de acá. Y entonces podemos ver que justamente en ese punto, menos 2,0, es donde la función toca al eje X. Bien, no lo traspasa, entre comillas, sino que solamente toca al eje X. Bien, ¿preguntas con respecto a eso? Aprovechen de preguntar mientras yo copio el tercer caso. Bien, y entonces llegamos al tercer caso, dado que no hay preguntas. El tercer caso dice, si mi ecuación x al cuadrado más bx más c es igual a 0 no tiene soluciones, entonces la gráfica de mi función asociada no corta el eje x en ningún punto, ya que, dado que no tiene soluciones, dado que la ecuación no tiene soluciones, ningún valor de x puede hacer que mi función sea igual a 0. ¿Okay? Porque justamente que la ecuación no tenga soluciones significa que no hay valor de x en los números reales que pueda hacer que este balance se genere. Bien, así que es imposible hacer que la función valga 0, y recuerden que los valores, el que entrega la función son los valores del eje vertical, y por lo tanto si ningún valor entrega el valor 0, ningún valor va a llegar al eje X, siempre se va a mantener por arriba o por abajo del eje X, eso lo vamos a poner también como conclusiones después de esta regla. Bien. Ejemplo de esto entonces, la ecuación x al cuadrado más x más 1 es igual a 0 no tiene solución, como habíamos visto más arriba, era esta de acá. No tiene solución, esto lo tengo que borrar, ahí sí. Y por lo tanto, la forma gráfica de la función no toca al eje x. Bien, no toca o no corta el eje x. Vamos a dejar no corta el eje x porque eso es lo que habíamos, el verbo que habíamos usado más arribita. Bien, y vamos entonces a nuestros desmos a ver justamente el ejemplo de esto. Aquí tenemos nuestra función que claramente no tiene soluciones. La ecuación asociada que es x cuadrado más x más 1 es igual a 0. Y por lo mismo vemos que nuestra gráfica no toca al eje x. Bien, nuevamente esto es solo un ejemplo, pero
el razonamiento o las reglas son válidas de todas maneras, porque estaba expuesto ahí el razonamiento matemático, perdón. Bien, ¿dudas con respecto a esto? Vamos a pasar entonces a hacer algunos ejercicios en lo que nos queda de la clase. Bien. Mientras yo voy a anotar algunas otras cositas. Esto en conjunto con el hecho. Bien, ¿para qué hacer esto? Como yo les dije, esto les podía facilitar las tareas de graficar una función y efectivamente, ¿cómo es que eso les puede ayudar? En conjunto con el hecho de que el valor de C de la función me dice el punto en el que la función corta el eje Y, que es el eje vertical, puede ayudarme a graficar las funciones cuadráticas sin hacer toda la tabla. O sea, puedo saltarme parte de la representación en forma tabular para hacer la gráfica de la función. Bien, vamos a ver un ejemplo de esto. Ejemplo. Vamos a ir a un nuevo de estos. Y vamos a graficar una función. Ejemplo. Bosqueje el gráfico, y esto también lo pueden intentar hacer ustedes, perdón, en paralelo. Bosqueje el gráfico de la función f de x es igual a una función interesante. Deme un momentito. Ya, perdón por ocultar eso un momento, pero tenía que buscar cómo era la forma algebraica expandida de esta función. Ejemplo aquí dice, porque es el gráfico de la función de x al cuadrado más x menos 6 usando las reglas de más arriba. Bien. ¿Cómo que ustedes podrían proceder con respecto a esto? Vamos a ver ahora solución. Y esto pueden anotarlo también como pasos, si es que ustedes quieren. Si es que quieren hacerlo y quieren buscar hacerlo de otra manera, no hay problema. ¿Ok? Pero esto es lo que les va a asegurar que este método funcione correctamente antes de que veamos el siguiente método que va a ser ya lo más definitivo. Solución. Primero nos aseguraremos de que la ecuación asociada, que es 2x al cuadrado más x menos 6 es igual a 0, tenga soluciones calculando el discriminante. Y el discriminante lo vamos a calcular como... esto lo vamos a dejar en otra página. Ahí sí.
El discriminante va a ser 1 al cuadrado menos 4 por 2 por menos 6. Eso va a ser 1 más 24. Eso es 25. Bien, como el discriminante es positivo, la función tiene dos soluciones distintas. Así que cortará al eje X en 2 puntos. Así que ya tenemos eso determinado. Podemos pasar a encontrar las soluciones para ver cuáles son esos 2 puntos. El valor de esos puntos es el valor de las soluciones. Las que encontramos con la fórmula de las soluciones. Y se recuerden que era la fórmula bien grande con la raíz cuadrada. Un momento. Bien, entonces se lo encontramos con la fórmula de las soluciones. Nuestra fracción que va a ser menos 1 más menos raíz de 1 al cuadrado. Bueno, esa es la raíz del discriminante, así que me voy a saltar eso y voy a poner derechamente la raíz de 25, dado que vimos que eso era, el discriminante era la cantidad que va dentro de la raíz. Es igual a 1 más menos 5 dividido en 2. En este momento entonces donde mis ecuaciones se bifurcan en 2, la primera la vamos a dejar con, aquí me falta un signo menos, con el signo más, 1 más 5 dividido en 2, y tenemos la otra que va a ser menos 1 menos 5 dividido en 2. X1 va a ser entonces 4 dividido en 2. Perdón, creo que me equivoqué en un momento. Sí, mil disculpas. Sí, me equivoqué bastante. Perdón. Este debería ser un 2. Ahí sí. Perdón, estaba tan acostumbrado que fueran el A igual 1 que me salté en este de que hacer el A igual 2. No cambian mucho los valores de esto. Esto entonces en vez de ser 25 va a ser 49. Y en vez de ser 5 esto va a ser 7. Entonces, van a ser menos 1 más 7 y eso va a ser 6. Ahí sí. Y esto no va a ser dividido en 2 por 2, sino que va a ser dividido en 2 por 1. O sea, 2 por 1, 2 por 2. Eso va a ser 4. Ahí sí, perdón si estaban copiando.
Se hace el primero, 6 dividido en 4, que eso es, lo podemos simplificar, es 3 medios. Y el otro va a ser x2 es igual a menos 1 menos 7, que es menos 8 dividido en 2, en 4, perdón. Y eso es menos 2. Bien, entonces esas son mis dos soluciones. Entonces mis soluciones son x1 igual 3 medios y x2 igual a menos 2. Entonces, eso significa que por la regla que teníamos más arriba, la función pasa por los puntos tres medios, 0 y menos 2, 0. Y vamos a ir entonces a poner esos puntos acá en décimos. 3 medios, 0 y menos 2, 0. Bien, entonces tengo esos dos puntos que ya están asegurados de mi función. ¿Qué me puede faltar para dibujarla? Porque esto puede ir para arriba, para abajo, o estar más apretado o menos apretada. Para terminar, la forma básica de mi función, podré agregar la información que me da el término libre, c, que en este caso es menos 6. Y por lo que vimos acá arriba, recuerden que cuando x vale 0, todos los términos con x van a valer 0, excepto este término en menos 6. Por lo que, si te recuerdan la materia que vimos hace un tiempo de función cuadrática, el término libre nos dice entonces que la función pasa por el punto, y este es al revés, el 0 va primero, y después va el menos 6. Entonces ya tenemos 3 puntos de nuestra función. Y ese tercer punto estaría ahí abajito, piensen en esos puntos en rojo. Ahí los puse más grandes. Entonces, si yo dibujara mi parábola, tendría que ser una que pasa por estos 3 puntos, y la única parábola que puede ser de esa manera es esa de acá. ¿Okay? O sea que es una parábola feliz. Vemos en el gráfico que la parábola que debe pasar por esos 3 puntos es una parábola, entre comillas, feliz, o sea que se abre hacia arriba. Lo que está de acuerdo con el signo, el coeficiente A. Recuerden que el coeficiente A, el que acompaña al x al cuadrado, si es positivo, nos dice que la parábola se abre hacia arriba, que es positivo. Entonces ahora queda verificar, terminando el gráfico, haciendo la forma tabular, pero dado que tenemos esta herramienta digital, lo que podemos hacer es simplemente decir, vamos a graficar nuestra función, que era 2x al cuadrado más x menos 6. Y vemos que efectivamente esos son 3 puntos que me definen por dónde pasa esta función cuadrática. Esto lo vamos a guardar. Se llama, esto se llama segundo medio 11, 8. Guardar. Y hay otra manera, como yo les decía, de encontrar cuál es el gráfico de esta función, que muchas veces va a ser muy útil. En particular se pueden hacer millones de problemas con respecto a esta materia. Siempre aparecen en las pruebas estandarizadas, ya sea SIMSE, PSU, lo que ustedes elijan, que es
este otro puntito que se me marca cuando yo elijo la función, que es el punto del extremo, que se le llama el vértice de la parábola. Así que si ustedes tienen curiosidad matemática, pueden buscar justamente cómo se encuentra el vértice de esta parábola, o el vértice de una función cuadrática. Bien, esto yo lo voy a guardar, compartir, positivo. El gráfico asociado a este ejercicio lo puede encontrar en la dirección de internet que está ahí. Bien, entonces, para cerrar, lo que terminamos de aprender hoy fue o lo que hicimos hoy fue formalizar las relaciones que habíamos visto ayer, escribiéndolo en forma de reglas, cómo se relaciona la cantidad de soluciones que tiene una ecuación con cómo comienza a ver en el gráfico, si es que tiene dos soluciones, una solución o no tiene solución. Aquí hicimos el ejemplo con una ecuación que tenía dos soluciones, para que vieran lo sencillo, entre comillas, que puede ser graficar una función de este tipo, o más sencillo, en algunos casos, que pasando toda la función a una forma tabular, ¿okay? Y en particular con funciones que pueden ser malintencionadas, que no tengan las soluciones, el rango de los valores de x que les van a dar en un principio, ¿ok? Así que eso, si es que quieren ejercitarlo, pruébenlo ustedes mismos. Dense una función, encuentren las soluciones, vean si es que la pueden graficar y después comparen con algún otro programa para graficar, como Desmos, GeoGebra, o en sus teléfonos incluso pueden tener algún programa. Desmos tiene aplicación de teléfono por si lo quieren bajar, y hay otro que se llama Microsoft no sé cuánto más, que además le resuelve ejercicios, es muy, muy bacán. Bien, esos jóvenes, que estén muy bien. Espero que hayan aprendido mucho. Si es que tienen dudas, por supuesto que me pueden escribir a mi correo y las vamos a responder. El día jueves y el día viernes lo que vamos a hacer son puros ejercicios de esto, para que por favor presten alta atención y ahí pregunten todo lo que tengan que preguntar. ¿Ok? Cuídense mucho, que estén muy bien y nos vemos el día jueves.